Pensando en 2011, cuando Cook se convirtió en CEO, es difícil creer cuánto ha cambiado Apple. El iPhone solo llevaba 4 años en el mercado, y la compañía aún era relativamente pequeña según los estándares actuales. Sus ingresos anuales eran de aproximadamente 108.000 millones, y su capitalización de mercado rondaba los 350.000 millones. La mayor parte de ese dinero provenía de un puñado de productos de hardware como la Mac, el iPod y el iPhone. Los servicios quedaban casi en segundo plano, generando alrededor de 6 a 8.000 millones de dólares al año, menos del 10% de las ventas totales de Apple. Hoy en día, la compañía genera cerca de 400.000 millones de dólares al año en ingresos, y su capitalización de mercado es de 4 billones. Solo el iPhone genera alrededor de 200.000 millones de dólares por año, mientras que la Mac y el iPad juntos suman de 60 a 80.000 millones, los dispositivos portátiles como el Apple Watch y los AirPods suman de 30 a 40.000 millones, y los servicios, cosas como iCloud, Apple Music, Apple TV Plus y las comisiones de la App Store, ahora generan alrededor de 100.000 millones de dólares. Nada de eso sucedió por accidente. Tim Cook no desechó el manual de Steve Jobs, ni convirtió inmediatamente a Apple en una compañía diferente. Lo que hizo en su lugar fue optimizar sus fortalezas existentes, como el gran diseño, la integración perfecta de hardware y software, y servicios convenientes, mientras utilizaba nuevas estrategias financieras para transformar a Apple en una empresa 20 veces más grande. Bajo Steve Jobs, la filosofía de productos de Apple era lo suficientemente simple como para caber en una sola diapositiva. A finales de los años 90, Steve Jobs dibujó una famosa cuadrícula de 2x2, consumidor contra profesional y portátil contra escritorio. Eso le dio a Apple 4 productos principales. Había una computadora de escritorio para consumidores, que se convirtió en la iMac. Había una computadora de escritorio profesional, la Power Mac, y después la Mac Pro. Había una portátil para consumidores, la iBook, y después la MacBook. Y había una portátil profesional, la PowerBook, y después la MacBook Pro. Ese era el plan. Apple no tenía docenas de modelos que se superponían. En cambio, intentaron hacer 4 máquinas distintas, cada una la mejor en su categoría. A medida que avanzaban los años 2000, Jobs añadió nuevos productos, pero mantuvo la misma filosofía. El iPod comenzó como un solo reproductor de música, luego se expandió a varios niveles diferentes. El Shuffle en la gama baja, el Nano en el medio y el Classic en la parte superior. El iPhone se lanzó en 2007 como un solo dispositivo que se actualizaba cada año, y normalmente el modelo del año anterior seguía vendiéndose con descuento. El iPad llegó en 2010 también como un solo modelo. La idea era enfocarse. Apple no intentaba cubrir todos los rangos de precios. Quería crear un solo dispositivo que definiera una categoría y luego perfeccionarlo año tras año. Financiera y económicamente funcionó increíblemente bien. A medida que el iPod despegó y luego el iPhone explotó en popularidad, los ingresos de Apple subieron de unos pocos miles de millones a decenas de miles de millones por trimestre. Para 2011 las ventas netas de la compañía eran de alrededor de 108.000 millones. Solo el iPhone representaba más del 40% de esa cifra, algo por encima de 45.000 millones. Las Mac generaron aproximadamente 21.000 millones. Los iPad, después de solo un año en el mercado, ya estaban sumando alrededor de 20.000 millones de dólares. Los servicios de software de iTunes y los accesorios combinados aportaron menos de 15.000 millones. Apple ya era una de las compañías más valiosas del mundo, pero estructuralmente seguía siendo un negocio de hardware impulsado por éxitos. Un producto en particular, el iPhone, era el que estaba haciendo el trabajo pesado. Si el crecimiento de los teléfonos inteligentes alguna vez se desaceleraba, o si la gente simplemente empezaba a actualizar sus dispositivos con menos frecuencia, el crecimiento de Apple también comenzaría a desacelerarse. Esa es la situación en la que Tim Cook se encontró cuando se convirtió en CEO en agosto de 2011. Una marca legendaria impulsada por un solo dispositivo exitoso, con un modelo de negocio que dependía de las ventas unitarias de ese dispositivo. Cook también tenía otra limitante. Él nunca iba a superar a Steve Jobs. Jobs era el visionario carismático que se obsesionaba con cada detalle del hardware. Cook no era ese tipo, y no pretendía serlo. En cambio, él se enfocó en lo que realmente fue contratado para hacer en 1998, era el experto en operaciones que organizó la cadena de suministro de Apple. Él fue la persona que redujo el inventario de meses a días, que estableció la manufactura justo a tiempo en torno a una línea de productos enfocada y que negoció acuerdos de componentes a largo plazo que le dieron a Apple acceso más barato y temprano a piezas clave. Bajo la dirección de Jobs, las operaciones apoyaban el diseño de hardware, pero bajo Cook la pregunta se volvió: ¿puede Apple escalar su hardware a una audiencia más grande sin sacrificar la calidad? La respuesta a eso apareció primero con la línea de iPhone. De 2007 a 2011, realmente solo había un iPhone principal por el que la gente se emocionaba cada año. Bajo Cook, el iPhone pasó de ser un solo modelo a convertirse en una línea completa. Apple comenzó a ofrecer un iPhone SE como opción económica, un iPhone estándar, una versión Plus de mayor tamaño, un modelo Pro y un Pro Max.
Eso es además del modelo con descuento del año anterior. Eso significa que en lugar de una o dos opciones, de repente tenías 6 que iban desde $400 hasta más de 1000. Ahora, eso puede sonar como fragmentación, pero Apple lo hizo de manera muy deliberada. La mayoría de esos modelos estaban construidos sobre la misma familia de chips, compartían el mismo lenguaje de diseño, ejecutaban la misma versión de iOS y soportaban los mismos servicios principales. Desde una perspectiva empresarial, esa gama más amplia de productos permitió a Apple captar una mayor parte del mercado. El iPhone SE podía llegar a compradores sensibles al precio o de mercados emergentes. El iPhone principal llega al segmento general, mientras que el Pro y el Pro Max están dirigidos a los entusiastas dispuestos a pagar un precio muy alto por la tecnología más reciente. Esto permitió a Apple agregar más almacenamiento, mejores pantallas o funciones adicionales de cámara en la gama alta, mientras disfrutaba de un mayor margen de ganancia. Adoptaron el mismo enfoque con el iPad. Comenzó como una sola tableta y con el tiempo se convirtió en una familia. El iPad básico estaba dirigido a escuelas y compradores con presupuesto limitado, el iPad mini para quienes preferían un formato más compacto, el iPad Air para la gama media y el iPad Pro para profesionales creativos y compradores sin límite de presupuesto. Con la Mac, Steve Jobs ya lo había simplificado a iMacs, MacBook Pros y MacBook Airs. Bajo la dirección de Tim Cook, tienes MacBook Airs en varios tamaños y computadoras de escritorio que van desde la Mac Mini hasta la Mac Studio y la Mac Pro, aunque esta última fue descontinuada recientemente. Ese enfoque de hardware ayudó a que los ingresos crecieran de poco más de 100.000 millones en 2011 a cerca de 400.000 millones hoy en día, mientras sigue pareciendo una línea coherente en lugar de un catálogo aleatorio de productos redundantes. Pero eso sigue siendo solo parte de la historia. La otra parte es la estrategia agresiva de servicios de Tim Cook. En 2011, el modelo de negocio de Apple era bastante sencillo. Vendía hardware, ganando la mayor parte de su dinero cuando comprabas un dispositivo y no mucho más después. Y ese año fiscal, los 108.000 millones de ingresos de Apple estaban dominados por las ventas de hardware. El iPhone aportó más del 40% de los ingresos, la Mac y el iPad juntos sumaron aproximadamente otro 40%, los iPods y accesorios representaron alrededor del 10% y el software y los servicios de iTunes conformaron el 10% restante. Tim Cook empleó una nueva estrategia, donde vender un dispositivo era solo una puerta de entrada a los servicios. Ahora, para que quede claro, Apple definitivamente tenía servicios bajo Steve Jobs, pero en su mayoría solo apoyaban la experiencia del hardware. La tienda de iTunes se lanzó en 2003 originalmente como una forma de vender canciones de 99 centavos para apoyar al iPod y después al iPhone. La App Store se lanzó en 2008 y fue un éxito rotundo, pero Apple inicialmente no esperaba que les generara dinero. Habían planeado solo cubrir los gastos de la App Store para atraer a más clientes al iPhone. One-to-One era un servicio de suscripción para entrenamiento privado en las tiendas minoristas de Apple y costaba $99 al año, pero de nuevo existía para apoyar la comprensión de los usuarios sobre el hardware que ya habían comprado. Luego, MobileMe, que después se convirtió en iCloud, también costaba $100 al año y estaba diseñado para sincronizar correos electrónicos, contactos y calendarios entre los dispositivos de un usuario. Bajo la dirección de Cook, Apple creó un catálogo completo de servicios de suscripción que la gente paga cada mes, y dos en particular, Apple Music y Apple TV Plus, ni siquiera requieren hardware de Apple para usarlos. También estaban iCloud Plus, Apple News Plus, Apple Fitness Plus y Apple Arcade. Después de 8 años como director ejecutivo, Cook había duplicado los ingresos por servicios de Apple, alcanzando alrededor de 45.000 millones en 2019. En 2023 casi se duplicó de nuevo a aproximadamente 85.000 millones. Y en 2025, los servicios generaron un récord de $109.000 millones. Eso es más que los $108.000 millones del iPhone en 2011. Esto se volvió fundamental para el crecimiento de Apple, porque durante ese mismo periodo, los ingresos del iPhone se desaceleraron y se volvieron volátiles. Algunos años aumentaron y en otros se mantuvieron igual o incluso bajaron un poco. Los ingresos de Mac y iPad también subieron y bajaron, pero los servicios siguieron mostrando un crecimiento sólido, a menudo de 2 dígitos porcentuales cada año. Hoy en día, eso significa que Apple obtiene más de una quinta parte de sus ingresos solo de los servicios, y esa categoría es especialmente valiosa porque tiene un margen de ganancia mucho mayor que el hardware. Cook también tuvo un gran impacto con los wearables y accesorios, creando una línea de dispositivos construidos alrededor del iPhone, como el Apple Watch, los AirPods, el HomePod y el HomePod Mini. Estos productos se agrupan en una categoría llamada wearables, hogar y accesorios,
que Cook ha hecho crecer de menos de 10.000 millones de dólares al año a más de 30.000 millones. El Apple Watch, lanzado en 2015, comenzó como una especie de accesorio de moda para notificaciones y luego se enfocó en la salud, el fitness y la seguridad. Ahora incluye funciones como monitoreo constante de la frecuencia cardíaca, lecturas de ECG, detección de caídas, SOS de emergencia y seguimiento de entrenamientos, lo que lo convierte en una base natural para servicios como Apple Fitness Plus y una forma de mantener a las personas dentro del ecosistema de Apple. Los AirPods, presentados en 2016, se convirtieron en los audífonos más vendidos del mundo en solo 3 años, a pesar de todos los memes que se burlaban de su diseño. Junto con el HomePod y otros accesorios, esta categoría ahora es comparable en tamaño a todo el negocio de las Mac. Y de nuevo, la idea clave es que todos esos dispositivos giran en torno al iPhone. Bajo la dirección de Cook, Apple aprovechó su hardware más popular para impulsar su negocio de servicios recurrentes, mientras rodeaba dispositivos como el iPhone con otro hardware que reforzaba el encierro en el ecosistema. Pero incluso eso no cuenta toda la historia, porque Cook no solo cambió lo que Apple vende, también cambió cómo construye esos productos y cómo maneja el dinero que generan. La reputación de Cook dentro de Apple se construyó en base a las operaciones y como director ejecutivo la convirtió en un arma estratégica. En el lado de la cadena de suministro, Apple ahora gasta entre 7 y 15.000 millones de dólares al año en gastos de capital para cosas como equipo de manufactura y centros de datos. En algunos periodos, ha pagado por adelantado a los proveedores miles de millones de dólares para garantizar el acceso a componentes como memoria flash, pantallas OLED o capacidad de manufactura adicional. Y ese gasto no se refleja en productos llamativos, pero sigue siendo importante. Cuando la escasez global de chips afectó a principios de la década de 2020 o cuando los confinamientos regionales cerraron fábricas, Apple aún así envió decenas de miles de millones de dólares en dispositivos por trimestre. Definitivamente enfrentó desaceleraciones y problemas. Cook habló abiertamente sobre las limitaciones de suministro en las llamadas de resultados. Pero muchos competidores experimentaron escasez más severa, retrasos más largos e incluso se perdieron lanzamientos de productos. Al mismo tiempo, Apple ha estado diversificando de manera constante los lugares donde se ensamblan sus dispositivos, trasladando parte de la producción de iPhone y Mac a países como India y Vietnam, además de China. Ese cambio requirió miles de millones en inversiones y una planificación a largo plazo, y es muy propio del estilo de Tim Cook para reducir el riesgo geopolítico y operativo. Además de eso, Apple, bajo el mando de Tim Cook, profundizó en el diseño de sus propios chips. La compañía en realidad comenzó ese proceso bajo Steve Jobs, con el chip A4 en el iPad original y el iPhone 4 en 2010, después de comprar una firma de diseño de chips llamada PA Semi. Pero Tim Cook expandió agresivamente ese esfuerzo. Durante la década de 2010, los chips de la serie A de Apple impulsaron los iPhones y iPads y a menudo superaron a la competencia tanto en velocidad como en eficiencia. Y luego, en 2020, Apple anunció que las Mac cambiarían de procesadores Intel a un chip diseñado a la medida llamado M1. La transición tomó solo 2 años y medio y dio resultados dramáticos. Los críticos descubrieron que las MacBook Air sin ventilador con chips M1 podían igualar o incluso superar a las MacBook Pro anteriores basadas en Intel en tareas cotidianas, mientras ofrecían una duración de batería que llegaba a 15 o incluso 20 horas con uso ligero. Los ingresos de Mac, que se habían mantenido alrededor de 25.000 millones de dólares, saltaron hasta 40.000 millones durante la transición a los chips de Apple. Ahora, eso fue impulsado por la demanda de PC durante la pandemia, pero las mejoras en rendimiento y eficiencia claramente convencieron a los compradores. Más importante aún, Apple ya no tenía que esperar los retrasos en las hojas de ruta de chips de Intel. Podía alinear sus propios calendarios de hardware, software y silicio y reutilizar la misma tecnología fundamental en el iPhone, iPad y Mac, permitiendo que Apple alcanzara nuevos niveles de integración vertical por los que Cook era conocido. Luego está el lado financiero. Cuando Steve Jobs falleció, Apple tenía alrededor de 80.000 millones de dólares en efectivo, prácticamente sin deuda a largo plazo. A medida que las ganancias del iPhone y el iPad seguían llegando, esa reserva de efectivo eventualmente alcanzó un máximo de alrededor de 250.000 millones más que las reservas de efectivo de algunos países. A esa escala, los accionistas empezaron a preguntar por qué la empresa no estaba reinvirtiendo ese dinero. Bajo la dirección de Steve Jobs, Warren Buffett ya había recomendado que Apple comenzara a recomprar sus propias acciones, pero Jobs se negó. Cuando Tim Cook se convirtió en CEO, siguió el consejo de Warren Buffett e inició un programa de recompra de acciones y dividendos apenas 7 meses después. Esta fue la primera vez que Apple retomó el dividendo trimestral desde mediados de los años 90, antes de que Steve Jobs regresara. El pago inicial fue de aproximadamente $2.65 por acción y para mediados de la década de 2020 la compañía ya había pagado más de $100.000 millones en dividendos. Pero el verdadero punto de inflexión fueron las recompras de acciones.
A partir de 2012 Apple también comenzó a recomprar sus propias acciones, lo que normalmente aumenta el precio. En total, han gastado más de 850.000 millones, lo que equivale al programa de recompra de acciones más grande de la historia, y esas recompras tienen efectos reales. Redujeron la cantidad de acciones de Apple en aproximadamente un 30 a 40% en comparación con 2011, lo que significa que cada acción restante representa una porción más grande de las ganancias de la empresa, y sus ganancias por acción crecieron más rápido que el ingreso neto porque el número de acciones disminuyó. Al mismo tiempo, Apple emitió decenas de miles de millones de dólares en deuda a largo plazo, a pesar de que ya tenía mucho efectivo. Ahora, eso puede sonar poco intuitivo, pero le permitió a la empresa devolver dinero a los accionistas de una manera fiscalmente eficiente y aprovechar las tasas de interés extremadamente bajas. Esto permitió que el precio de las acciones de Apple siguiera subiendo durante años en los que las ventas de hardware se desaceleraron o incluso disminuyeron. Bajo la dirección de Jobs, Apple estaba muy enfocada en los productos. El diseño, dirigido por Jonathan Ive, solo estaba por debajo de Jobs en cuanto a poder. Incluso el equipo de ingeniería tenía que ceder ante las decisiones del equipo de diseño, lo que supuestamente explica por qué los cables de alimentación de Apple se rompían y deshilachaban tan fácilmente. Sus diseñadores no querían que el cable tuviera un alivio de tensión recto porque se veía feo. Bajo Cook, Apple parece ser más igualitaria. En lugar de que Jobs diera toda una presentación él solo, ahora los lanzamientos de productos cuentan con un elenco rotativo de vicepresidentes senior y directores. Apple también ha incrementado drásticamente su gasto en investigación y desarrollo. En 2011 gastó alrededor de 2.4 mil millones en I+D, aproximadamente el 2% de sus ingresos. Para mediados de la década de 2020, esa cifra superaba los 20 mil millones de dólares al año, acercándose al 5% de una base de ingresos mucho mayor. La cantidad de empleados de la empresa también ha crecido, de aproximadamente 60.000 empleados en 2011 a más de 150.000 en la actualidad, además de cientos de miles más a través de contratistas y socios de manufactura. Eso significa que Apple puede trabajar en varios proyectos grandes al mismo tiempo, desde Vision Pro hasta Apple Silicon y servicios. La desventaja, al menos para algunos fans de toda la vida, es que Apple puede sentirse más como una corporación cuidadosamente concebida y menos como una startup rebelde. Quiero decir, incluso quitaron las calcomanías de Apple de las cajas de los productos, algo que los fanáticos leales solían poner en sus autos para mostrar su apoyo. Muy bien, ahora, todo lo que hemos hablado hasta ahora, como los servicios, el silicio, las cadenas de suministro y las recompras, puede sonar abstracto, pero se refleja muy directamente en lo que tú y yo vemos al entrar a una tienda de Apple y en lo fácil o difícil que es salir una vez que estamos dentro. Por un lado, Tim Cook ha hecho que Apple sea más accesible de lo que solía ser. Bajo Steve Jobs, los productos de Apple solían ser más premium y sencillos. Había un iPhone al año a un precio bastante alto, un iPad y Macs que tenían precios muy por encima del promedio de las PC. El iPod es la excepción que confirma la regla. A lo largo de su vida, Apple siguió introduciendo modelos más baratos, como el iPod Mini, el Shuffle y después el Nano, bajando el precio de entrada de un iPod a $49. Eso ayudó a Apple a dominar el mercado de reproductores de música. Pero en el caso del iPhone y las laptops, realmente no había opciones accesibles. Bajo la dirección de Cook, la compañía realmente se ha esforzado por llenar esos vacíos, presentando el iPhone SE como un modelo más barato que reutiliza un diseño antiguo con componentes internos más nuevos, dándole a la gente una forma de entrar al ecosistema del iPhone por varios cientos de dólares menos que el modelo insignia. Más recientemente, la MacBook Neo redujo el precio de entrada de una laptop de Apple de $1,000 a $600, así que hoy en día es más accesible que nunca entrar al ecosistema de Apple. Pero al mismo tiempo, han estado probando los límites superiores de cuánto están dispuestos a pagar los clientes por la tecnología más reciente. Durante el liderazgo de Steve Jobs, el iPhone original salió a $500 con un contrato de 2 años. 3 meses después, ese precio bajó a 400. Y durante los siguientes años, su precio se mantuvo en 200 con contrato, y una vez que los iPhones se vendieron sin subsidio, su precio se mantuvo estable en 650, pero bajo el mando de Tim Cook, Apple llevó ese número cada vez más alto. El iPhone 8 comenzó en $700, mientras que el iPhone 10 comenzó en $1,000. Este fue un aumento de precio sin precedentes y resultó ser polémico entre los clientes. A pesar de eso, el iPhone 10 estableció un nuevo récord de ventas, así que al año siguiente Apple lanzó una versión más grande, el XS Max, por $1,100. Y finalmente, en 2023, el iPhone 15 Pro Max tuvo un precio inicial de $1,200. La misma tendencia se observa en otras categorías. La MacBook Pro pasó de $1,800 en 2012 a $2,200 hoy, mientras que el iPad insignia pasó de $500 en 2010 a $1,000 hoy. Así que los clientes que quieren la mejor tecnología de Apple ahora tienen que pagar mucho más, mientras que al mismo tiempo entran en un ecosistema del que es aún más difícil escapar. Bajo Steve Jobs, ya era un dolor de cabeza dejar Apple.
Si tenías un iPhone, una Mac y un iPod, tenías tu biblioteca de música en iTunes, tus fotos en iPhoto y tu correo y contactos configurados de cierta manera. Cambiarte a Android o Windows significaba pasar un fin de semana exportando e importando. Pero bajo Tim Cook esa fricción se ha magnificado. Ahora tu iPhone está vinculado a un Apple Watch que solo funciona con iOS. Tus AirPods perderán la capacidad de cambiar automáticamente entre dispositivos. Tu biblioteca de fotos tiene que ser exportada de iCloud y perderás acceso a tus juegos favoritos en Apple Arcade. Y perderás todas tus tarjetas, boletos y llaves almacenados en Apple Wallet. Así que salir del ecosistema de Apple no solo significa cambiar de teléfono, significa deshacer una red de dispositivos y suscripciones, perder acceso a algunas funciones, mover decenas o cientos de gigabytes de datos y renunciar a comodidades como iMessage y FaceTime que no se pueden usar en un dispositivo que no sea de Apple. Si todo esto parece bastante anticompetitivo, probablemente tengas razón. Porque los reguladores en varias regiones, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, han presentado demandas antimonopolio contra Apple por esas razones. Y otras, como qué tan controlada está la App Store, cómo funcionan Apple Pay y el acceso NFC, y lo difícil que es para los competidores integrarse con las plataformas de Apple. Y si iMessage y los servicios crean un bloqueo injusto para los clientes, algunos países ya han logrado obligar a Apple a abrir ciertos aspectos de su ecosistema, y probablemente habrá más cambios en el futuro. También está la cuestión de en qué se enfoca Apple, en los productos o en las finanzas. Bajo Steve Jobs, a veces se criticaba a Apple por ignorar a Wall Street. A Jobs realmente no le importaban los dividendos, no dividió las acciones durante años y no hacía recompras. Su enfoque estaba únicamente en los productos. Bajo Cook, Apple todavía fabrica hardware impresionante, pero está claro que el enfoque se ha dirigido hacia los ingresos por servicios, la monetización de la base instalada y las recompras de acciones. Ahora, eso sí beneficia a los accionistas y a la estabilidad financiera de la empresa, pero parece que ha sido a costa de productos realmente revolucionarios. Eso se puede ver en la línea de tiempo de los principales lanzamientos nuevos. El Apple Watch y los AirPods fueron grandes éxitos bajo Cook, pero fueron más bien extensiones del iPhone que lanzamientos independientes. El único producto realmente nuevo bajo Cook fue el Vision Pro. Llegó con un precio altísimo de $3.500 y una enorme cantidad de expectativas, presentado como la computadora espacial de Apple y su próxima gran plataforma. Apple originalmente anticipaba vender 800,000 unidades en su primer año, pero eso resultó ser demasiado optimista, logrando en su lugar unas 400,000 ventas estimadas, con los minoristas reportando un porcentaje inusualmente alto de devoluciones, superando por mucho a cualquier otro producto moderno de Apple. Luego está el Apple Car, un proyecto que la compañía nunca reconoció públicamente, pero que se volvió un secreto a voces, especialmente cuando un representante de Hyundai confirmó que Apple estaba en negociaciones con varios fabricantes de automóviles. Se informa que Apple gastó $10,000 millones en el proyecto durante 10 años, pero una vez que quedó claro que la tecnología de conducción autónoma estaba más lejos de lo esperado, el proyecto fue abandonado. Y luego estaba Siri, un asistente de voz que salió antes que todos los demás, pero se quedó tan atrás que Apple está pagando por la tecnología de inteligencia artificial de Google para ponerse al día. Prometieron una Siri mejorada para principios de 2025, pero la retrasaron hasta finales de 2026 o incluso principios de 2027. En el camino, se enfrentaron a problemas con muchas de las funciones que lanzaron, como los resúmenes de notificaciones, que distorsionaban completamente los titulares de noticias, o los emojis personalizados, que no se veían ni de cerca tan pulidos como Apple prometió. Para 2025, Apple enfrentaba demandas y acuerdos legales por las funciones de inteligencia artificial retrasadas para Siri. De hecho, hace poco, Apple aceptó pagar alrededor de 250 millones para resolver una demanda colectiva, la cual afirmaba que prometieron de más y ofrecieron menos en las nuevas funciones de Siri que anunciaron con el iPhone 16. Así que, por un lado, la Apple de Cook ofrece productos de entrada más accesibles, más opciones de hardware, mejores procesadores y una variedad de servicios que realmente agregan comodidad. Pero por otro lado, los precios en la gama alta han subido significativamente. Es más difícil que nunca salir de su ecosistema una vez que entras, y parece que se está poniendo más esfuerzo en la ingeniería financiera que en la ingeniería de productos. Yo soy Greg, de Apple Explained. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.